Después de un primer semestre con fuertes revalorizaciones en los principales índices americanos y europeos en torno al 20% y del 10% en el selectivo español, en el IBEX 35, toca hacer un repaso de qué ha ocurrido en el último mes y cuáles son nuestras previsiones de cara a las próximas semanas. Recordamos que terminábamos la anterior visión de mercado a la espera de esa importante reunión Estados Unidos-China en el G20. Hay que decir que en línea con lo esperado se saldó con un reinicio de las negociaciones comerciales entre ambos países, pero lo cierto es que creemos que aún estamos lejos de un acuerdo comercial en toda regla, porque parecen existir todavía importantes desacuerdos entre uno y otro país en lo relativo a Huawei, en la petición de Estados Unidos a China de hacer reformas estructurales que esta no está dispuesta. Así que en el corto plazo no vemos acuerdos. Sí que es probable que a medida que se vaya acercando la posible reelección del presidente Trump en noviembre de 2020, pues se vea presionado a llegar a algún tipo de acuerdo con China para que se reduzcan las probabilidades de una recesión en Estados Unidos, que sabemos que no es un buen caldo de cultivo para resultar reelegido como presidente. Pero lo cierto es que en el corto plazo persisten las tensiones comerciales y eso genera que persistan a su vez los riesgos de deterioro sobre el ciclo económico. De hecho, los indicadores más adelantados del ciclo, como los PMIs, lo que vemos es una debilidad manifiesta, sobre todo en el sector manufacturero, que es el que lógicamente está más vinculado al plano comercial, y el gran riesgo que existe a nivel macroeconómico es que esa debilidad del sector manufacturero acabe extendiéndose a un sector servicios que por el momento es el que se ha mantenido relativamente sólido. En este contexto de temores sobre el ciclo económico es en el que se puede comprender el marcado carácter dovish o acomodaticio de los bancos centrales, sobre todo los principales, Reserva Federal y Banco Central Europeo. ¿Qué ocurre? Que están generando unas expectativas en los inversores muy elevadas de nuevos estímulos monetarios, con lo cual habrá que ver si estos estímulos monetarios se materializan o no y, en segundo lugar, si tienen el efecto deseado para reconducir el ciclo económico. Así que en el mes de julio vamos a tener dos citas muy relevantes de bancos centrales. El día 25 de julio tenemos Banco Central Europeo, el día 31 tenemos Reserva Federal norteamericana. ¿Qué espera el mercado? En el caso del BCE lo que está esperando es que siente las bases para nuevos estímulos monetarios probablemente ya después del verano, en la reunión del 12 de septiembre, precisamente porque se sigue deteriorando la expectativa de crecimiento, sobre todo en el núcleo de la eurozona, en países como Alemania, y también hay un riesgo de desanclaje de expectativas de inflación. En este contexto, el mercado está esperando que el nuevo estímulo en septiembre pueda venir o bien en la forma de bajadas de tipos de interés, descuenta un recorte de 10 puntos básicos en el tipo de depósito, o también, ¿por qué no?, si las cosas siguen empeorando, en forma de más quantitative easing, más compra de activos. ¿Qué ocurrirá más allá de octubre, pasado el mandato de Draghi? Pues es previsible que Christine Lagarde, su sucesora, mantenga el mismo sesgo dovish, el mismo lema del whatever it takes para mantener la integridad del euro y para reconducir las expectativas de inflación, lo cual es promesa de nuevos estímulos monetarios. Por la parte de la Fed, 31 de julio, aquí hay que decir que la economía americana sigue funcionando muy bien, de hecho acumula la mayor expansión de su historia. ¿Y por qué la bajada de tipos? Pues realmente es más una razón de que el resto de la economía global se está desacelerando. Sería una bajada de tipos preventiva. El mercado está descontando claramente al menos una bajada de 25 puntos básicos, y la cuestión será cuál es su guía más allá. ¿Por qué? Porque el mercado ha descontado ya hasta 100 puntos básicos de bajada de tipos, 4 recortes de 25 puntos básicos, y la cuestión es que el mercado tampoco se vea decepcionado. Una vez que veamos si los bancos centrales materializan estos nuevos estímulos monetarios, la segunda parte de la película es ver hasta qué punto consiguen reconducir el ciclo económico o no. ¿Por qué? Porque si vemos un gráfico, por ejemplo, del S&P 500 contra el PMI manufacturero global, vemos una clarísima divergencia, y lo que es necesario para mantener esos niveles de S&P, esos niveles de bolsa, es que el ciclo económico acabe recuperándose.
El otro foco principal del mes de julio, resultados empresariales, segundo trimestre. Hemos tenido a las compañías, sobre todo americanas, haciendo un número importante de profit warnings, es decir, avisando de menores resultados en el contexto actual de dudas sobre el ciclo económico y, por tanto, van a estar todas las miradas puestas en los resultados, no solo del segundo trimestre, sino de las guías que puedan dar las compañías de cara a 2019, donde ya hemos visto revisiones sustanciales a la baja de las previsiones de crecimiento de los beneficios, pero sobre todo de cara a 2020, donde se han mantenido sin ningún cambio crecimientos de doble dígito, y si las compañías nos dicen que ven esta desaceleración más estructural que puntual, pues podríamos ver riesgo a la baja sobre las cotizaciones. Pasado el verano seguiremos pendientes de los mismos riesgos que llevamos hablando todo el año. Brexit, fecha límite 31 de octubre, con mayores posibilidades de Brexit duro en caso de que Boris Johnson sea el nuevo primer ministro británico. Italia con la renegociación de su presupuesto el próximo otoño y luego, por supuesto, Trump, que continúa con sus amenazas a Irán, con las consiguientes implicaciones posibles negativas en Oriente Medio en el precio del crudo, también al sector automóviles europeo y, por supuesto, también a Francia con la nueva tasa digital, que podría traducirse en represalias de Estados Unidos.